Gracias por seguir con el Factor Baron, Rafael Orizondo y este servidor. Estamos en amena charla con el escritor cubano Rodolfo Pérez Valero. Estamos hablando de eso, de la alquimia del escritor, el oficio del escritor, a qué hora se escribe, cómo surgen las ideas, a qué hora escribes tú. Generalmente yo estoy anotando cosas cuando estoy en la efervescencia de la creatividad, que no es todos los días. Estoy anotando cosas y guardándolas en papelitos. Eso me da tranquilidad. En papelitos sueltos. Sí, pero después llego a mi casa y los clasifico en diferentes sobres. Según cada vez que abro un sobre es un proyecto nuevo. A veces el proyecto, si el sobre no se llena, el proyecto no sirvió. Y si el sobre se va llenando, quiere decir que el proyecto está rico. Y entonces cuando empiezo a organizar un sobre que ya se está llenando bastante, por ejemplo un cuento que se empieza a cocinar, para mí la mejor hora es de madrugada. ¿De madrugada? A partir cuando está todo el mundo en mi casa durmiendo, ya mi hija llegó, no estoy preocupado por nada, hay silencio. Cuando el músculo duerme. Sí, ahí yo revivo de mis cenizas de haber tenido sueño y en ese momento... Es ¿Escribes a máquina, en computadora, a mano? En computadora. ¿Y en Cuba cómo escribías? Una máquina de escribilla. Es que me parece imposible ahora que haya escrito. No es tiempo de ceremonia, una máquina de escribir. Hay que escribir a mano. Hombre, ¿sabes cómo escribía Hemingway? Probablemente ustedes lo deben de saber. De pie y a mano. Y William Faulkner, ¿sabe cómo escribía? No. William Faulkner decía, uno de los grandes escritores de todos los tiempos, ¿no? En cualquier idioma. El maestro de maestros. William Faulkner decía que uno escribe borracho y edita sobrio. Que yo conozco gente que hace eso, pero... Sí, cómo no. Pero estamos hablando y el oficio de periodista que has ejercido también con maestría, tú dices que te ayuda. ¿Por qué? ¿Porque te enteras o porque te mantiene en práctica escribiendo? Te voy a decir, primeramente siento como que tengo una enfermedad profesional de querer estar enterado. Me divierte mucho estar enterado, tú tienes que sentirlo. Yo soy así también, y Horizonte igual. Enfermizo. Llego a mi casa a trabajar en un noticiero, entonces enciendo otro noticiero y me quedo como si fuera nuevo. A todo le tiene que pasar. Entonces, me parece que mientras más informado estoy como periodista, más informado estoy como escritor, no se me queda nada vacío. A mí me llena de satisfacción ser periodista. ¿Las obras tuyas han sido traducidas a otros idiomas que no sea el español? Sí, han sido traducidas, bueno, al checo, a una de No es tiempo de ceremonia, que es la que con más éxito ha navegado, fue traducido al checo y al búlgaro. Y una novela de aventuras juveniles que se llama El misterio de las cuevas del pirata. Esos son una antología, Variaciones en Negro, que hizo Padura, casualmente, de los mejores cuentos policíacos latinoamericanos. Hablando de Ellery Queen. Y lo de Ellery Queen es un cuento que cuando algunos escritores, yo pertenezco ahora a la rama norteamericana de la Asociación Internacional de Escritores Policíacos. Cuando se enteraron que había ganado en España, me pidieron un cuento para Ellery Queen y lo publicaron en la Sherlock Holmes, ¿eso se considera novela negra o es otro género? Novela problema. Novela problema. Igual que Agatha Christie, novela problema. La novela negra es una novela norteamericana y curiosamente la novela Arthur Conan Doyle en inglés. Exactamente. Pero ¿cuál es la diferencia de género entre una y otra? La diferencia es que la novela problema es un divertimento para que el lector trate de adivinar quién es el culpable. Ya entiendo. Y la novela norteamericana es social. A veces en la novela norteamericana uno está leyendo junto con el asesino que va a cometer el crimen. Lo importante es lo social. Primera persona. Muchas veces. Lo ponen en primera persona. Exactamente. Y a veces el detective no está buscando pistas, sino el detective coge a un testigo y a lo mejor lo golpea para que el testigo confiese. O sea, es más brutal. ¿Alguna de tus obras ha sido llevada a la pantalla? ¿Ha habido algún tipo de...? En la televisión cubana se puso No es tiempo de ceremonia, se puso un cuento mío, y se puso también la novela de aventuras juveniles, El misterio de las cuevas del pirata. En cine no se ha llevado ninguna. Oye, tocamos así por encima, y a mí me gustaría profundizar un poquito más. Entonces, mira, si esta es una ciudad tan rica en personajes pintorescos, donde ocurren unos crímenes espectaculares. Mira, ahora mismo tenemos el pobre muchacho guatemalteco que fue asesinado y descuartizaron el cadáver. Tenemos cosas alucinantes que pasan en esta ciudad. ¿Por qué no escribes sobre Miami? Porque no hay mercado para eso. Exactamente. A mí me resultó curioso una vez una escritora vienesa
que me dijo que los austríacos no escribían novelas porque no había editoriales que le publicaran novelas, pero sí había revistas que le publicaran cuentos. Entonces todos los escritores policíacos austríacos eran cuentistas. O sea, hay una realidad, la vida es lo que te dice qué es lo que debes hacer, para qué vas a escribir una novela que después vas a tener que dejar guardada. En ese sentido, en cuanto a novelistas cubanos que viven en Miami, Daina Chaviano pienso que es la heroína. Ella rompió el hielo para los efectos de la... Hay muchos buenos, hay infinidad aquí de y Antonio Orlando con la novela Chiquita también, que ganó premio importante. Excelente novela, excelente novela. Pero ellos rompieron un hielo porque... Sí, o sea, rompieron el hielo desde el punto de vista de los concursos españoles. A veces existe un gran prejuicio en España que piensan que todos los cubanos de Miami... somos los reaccionarios. Exactamente. Es un esquema, no vienen aquí, no conversan con nadie, sino es un esquema que lo tienen a partir de... Claro, que tú eres amigo de Paco Ignacio. Yo he tenido a Paco Ignacio en un previo programa, una de las muchas vidas que ha tenido el Factor Brown. Es un tipo que se identifica, creía yo que se identificaba totalmente con el régimen castrista, y no, a mí me dijo, no, aquello es una dictadura. Paco Ignacio me dijo, aquello es una dictadura. Entonces todavía existe ese prejuicio contra el cubano que vive en Miami. Yo pienso que sí. O sea que entonces ustedes... Yo pienso que lo que ha cambiado es la percepción que hay sobre lo que está ocurriendo en Cuba. O sea, que ya se han dado cuenta que es una dictadura sangrienta, que amordaza la verdadera creatividad, que aplasta el más mínimo asomo de libertad. Son demasiados años de lo mismo para no darse cuenta, pero sí existe prejuicio con Miami, salvo las personas que entonces vienen aquí, y al venir aquí sí descubren que aquí se habla de todo. Y mira, y tenemos una de las ferias internacionales del libro de más prestigio y de más concurrencia en todo el planeta, y se recibe aquí a los escritores extranjeros. Los recibimos con bombos y platillos y alfombra roja, pero a ustedes los del patio prácticamente lo tienen arrinconados en... Mi compañero, el colega periodista Daniel Boncate dice que esto es una ciudad, no es un país. O sea, por lo tanto, no tenemos un Ministerio de Cultura, no tenemos un Ministerio de Educación, no tenemos una promoción, o sea, como que no existen las instituciones. No, lo que hay veces es que falta mucha cultura y falta mucha educación. Eso. Probablemente. Otra cosa, ¿en qué está trabajando Rodolfo Pérez Valero en este momento? Yo estoy trabajando en el Noticiero Nacional de Televisión. Digo yo como escritor. Pensé. Está hablando como escritor. Ahora voy a parar los cuentos en este momento y voy a hacer una novela que tiene que ver con lo que te estuve hablando, que trata ese mismo cuento, la prostitución forzada y todas las mafias que hay alrededor de eso. Pienso ubicarla en España, porque es el mercado, pero no dejo de investigar también aquí en Estados Unidos. O sea, tengo unos buscadores en Google ahí que me están dando información de que el tema aquí también puede ser un tema álgido. Y en América Latina, ¿quién tú dirías que escribe de una forma destacada en este género de la novela negra? Bueno, te voy a decir... Ampuero, por supuesto. Ampuero, los argentinos, Piglia y Sacomano. Lo que sucede con los argentinos es que por un problema ellos de mercado no les gusta que los llamen policíacos, pero cuando tú lees las novelas son policíacas. Esos dos son de los mejores. Paco Ignacio Taibo en México, y Padura Amir Valle y Lorenzo Lunar en Cuba, que están haciendo una literatura excelente. ¿Y tú te mantienes en contacto con Padura y con nosotros? Con Lorenzo Lunar no lo conozco personalmente, pero nos escribimos muchísimo. Con Padura también. Padura ha venido aquí y lo hemos visto también aquí, nos hemos visto en España. Y con Amir Valle, él está viviendo en Alemania y nos vimos en la Semana Negra. Lamentablemente tenemos que despedir a Rodolfo Pérez Valero. Ha sido una conversación interesantísima. Creo que nuestros televidentes compartirán esta opinión nuestra. Y creo que podemos tender la invitación. Tiene muchas cosas que decir. Cuando regresemos, después de esta pausa, gracias por estar con nosotros, Rodolfo, tendremos a un destacadísimo caricaturista colombiano, Jorge Grosso. Esto en unos minutos, cuando regresemos con Factor Brown.